acompañarnos en esta nueva sesión de mutaciones y afecciones, cuerpos pandémicos. Bueno, para esta jornada, esta sesión especial, tenemos a dos participantes importantísimos de la muestra. La primera, Tatiana Vilca, gracias por acompañarnos, y Adrián Rodríguez, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, darles la bienvenida a la gente que nos está viendo, eh, y también yo quiero iniciar. Eh, no sé si cada uno de ustedes se puede presentar, por favor, y comentarnos un poco más de dónde vienen y cuál es su trayectoria. Listo, yo empiezo. Eh, Mi nombre es Adrián Rodríguez, yo estudio literatura y he tenido un acercamiento al arte contemporáneo que me ha marcado mucho con el expresarte, con compañeros que realmente me han motivado mucho a seguir también y compañeros que también han estado en esta muestra. Entonces, soy de alguna manera una persona que está entrando en esto del arte contemporáneo desde desde otro lugar que desde compañeros que vienen desde la carrera de artes, por ejemplo, pero realmente es un mundo que me ha atrapado mucho y que quisiera seguir avanzando y explorando todas las posibilidades en este. Muchísimas gracias, Adrián. No sé si nos puedes contar de tu proceso. Yo sé que estudias literatura. Sí. No sé si nos puedes contar cómo la literatura se encuentra también un poco con el arte contemporáneo. Sí, uno de los lugares donde siento que hay mayor conexión es en el tema de la poesía concreta, porque algo que veíamos incluso en las sesiones de Límites del Arte, las sesiones previas a esta exposición, son esto de la poesía concreta y poesía visual, y este entrecruce de los lenguajes, del lenguaje visual y el lenguaje texto, y cómo esto puede generar otras posibilidades de lectura. Entonces ya no leemos el texto de manera lineal, sino en qué contexto también se ha producido y qué imágenes o qué formas pueden generar dentro de este. Entonces ese es como un primer acercamiento de cómo se mezclan y después realmente te das cuenta que los temas en realidad no están tan separados entre sí, sobre todo de humanidades sociales y eso. Y hay, por ejemplo, autores que leemos desde literatura, como Roland Barthes, que también se usa mucho en el tema de moda o en el tema de arte contemporáneo, al menos en nuestro medio. Entonces son cosas que que se reflexionaban de alguna manera en mi carrera y que se reflexionaban de una forma distinta, pero también me ha parecido complementaria desde los espacios de arte contemporáneo, como Límites del Arte. Y lo que me gustaba también es que no eran espacios oficiales, entonces la libertad de interpretación la he sentido mucho mayor, como a veces en la carrera uno tiene que seguir ciertas pautas y eso para realizar crítica literaria, por ejemplo, pero en estos espacios de formación alternativos uno puede realmente interpretar los textos con mucha mayor libertad y en diálogo con artistas desde otras visiones que a mí realmente me han sorprendido y que me han dejado siempre con ganas de más y de aprender más de este mundo de arte contemporáneo. Genial, gracias, Adrián. Tati, no sé si te puedes presentar, por favor, para la gente. Sí, yo soy Tatiana. Llegar a este espacio de límites del arte ha sido casi una anécdota más que una voluntad. Yo estaba pasando por los pasillos de la carrera de antropología y vi que había un curso y me dejó pasar el curso Juan y fue bastante agradable toda la dinámica, la forma en la que iban debatiendo a través de textos, de sus experiencias y pues ya me quedé como enfrascada en la idea y en la intención. Yo como estudiante de antropología me parecía muy interesante porque yo entré con mucha hambre de conocimiento a la carrera y con algunas ideas precisas dentro del arte como conservadora, como restauradora que soy. Entonces, esta parte de límites del arte, yo que vengo desde una formación del arte más clásico, más contemporáneo, donde para mí una pintura me parecía mucho más valiosa, entonces llegar a un punto de comprender arte contemporáneo, performance, eh, cómo se plantea toda la estructura ha sido para mí muy enriquecedor, ha sido bastante interesante y pues por sobre todo toda la experiencia, todo el proceso ha sido bocanadas de información, de experiencia, de mucha revalorización de lo que no conocía y lo que de alguna forma
me creaba una barrera invisible de desconocimiento. Genial, gracias Tati. Igual yo les quiero comentar a la gente que nos está viendo que parte digamos, de las búsquedas que teníamos era el encuentro entre las artes y las ciencias sociales. ¿No? ¿Cómo podemos generar? Yo en lo personal me he formado como antropólogo y algo que siempre me ha interesado era buscar ese encuentro, buscar ese cruce. Entonces, dentro de las actividades que nos comentaba la Tati, algo que era interesante era tratar de hacer estos encuentros, estas charlas que hemos tenido, estos espacios de formación, no solo en el Centro Cultural de España, sino también hemos tenido en la carrera de antropología de la UMSA, de donde viene Tati, ¿no? Y me gusta mucho como escucharla y más bien yo quisiera hacerte una contrapregunta de ¿qué tú crees que ha sido como un aprendizaje de este encuentro entre arte y antropología? ¿Tú cómo puedes leer, cómo puedes traducir ese encuentro y cómo te nutre esa experiencia? Toda la experiencia me ha dado respuestas, o sea, más allá de la respuesta que te voy a dar ahora, me ha dado respuestas a muchas incógnitas que yo he tenido. Entonces, la experiencia misma me ha devuelto el entender de por qué el arte como acción de solamente un objeto, y se lo apreciaba así, también tenía otro proceso, ¿no? El proceso de creación, el proceso de intención, del proceso de por qué aparece, ¿no? Y por qué evoluciona. Entonces, ese tipo de preguntas de alguna forma se han ido respondiendo sesión a sesión, con cada uno de mis compañeros, con las mismas clases y todos los insumos que nos ha ido brindando Juan, me ha ido respondiendo estas incógnitas que yo tenía de qué es arte contemporáneo, qué es performance, por qué lo hacen, para qué lo hacen, cuál es la intención de montarlo, cuál es la intención de ser exhibido y cómo ahora en este punto que ya está siendo expuesto, cómo las personas lo perciben y cuáles son sus apreciaciones, si se nutre, no se nutre, o es simplemente efímero, desde qué punto se aprecia en todos esos aspectos, a mí me ha parecido muy fundamental. Gracias, qué buena respuesta, Tati, muchas gracias. No sé si me pueden comentar un poco más como de su experiencia. ¿Cuál ha sido como la experiencia de este proceso de llegar hasta a la exposición, incluso el montaje y ahora que ya tiene algunas semanas, digamos, presentándose, exponiéndose? ¿Cuáles son sus experiencias al respecto? A mí me ha gustado mucho el proceso de mutaciones y afecciones porque tuvimos un primer momento que era de lectura de textos y sobre todo reflexión de los textos sin todavía pensar en la producción. Entonces surgían muchas ideas y muchas cosas que tal vez no están totalmente plasmadas aquí, pero que igual han resultado en una riqueza para todos los participantes y que de alguna manera después han infectado otras obras. Y este primer momento me ha gustado mucho porque tenía sus propias particularidades y sus propios desafíos también. Después, en el momento de cuando decidimos producir, realmente cambia mucho el enfoque hacia las sesiones, por ejemplo, dónde nos vamos a concentrar, hasta el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a la lectura de los textos y a la proposición de nuestras obras. Entonces me ha parecido bueno que también este momento ha estado muy enfocado en lo que es producción de obra y qué desafíos también puede traer esta. Genial, gracias Adrián. No sé si tú, Tati, nos puedes comentar cuál ha sido tu experiencia de esto. Bueno, mi experiencia ha sido sumergirme en algo muy desconocido. Entonces, en esa premisa de lo desconocido ha sido un descubrimiento como de cada semana, ¿no? De conocer a Adrián, de conocer a Juan, de saber, ya después, ¿no? Al principio cuando empezó esto de forma presencial era muy interesante porque yo estaba entre clases y asistiendo a los talleres, pero ya cuando nos convocaron para las actividades en la forma que nos adecuamos por la pandemia y tal, entonces ya era conocer más allá a las personas, ¿no? Conocer cómo es su cuarto,
conocer su espacio, sus tiempos, los problemas, cómo de alguna forma era un respiro para todos el hecho de encontrarnos a hablar a través de un tema, no un texto o la obra de alguien, pero sí el hecho de que era como una psicología, era psicología compartida de reanimarnos y animarse también al hecho de seguir avanzando, creando y ejecutando cosas y no solo quedarse en eso de la pausa. No, yo creo que lo que pasó como experiencia es que no se quedó límites en una pausa, propuso una evolución que es esto. Genial, gracias Tati. Yo, bueno, quiero igual comentarles que Tati me ha apoyado muchísimo en la parte de curaduría, ¿no? Entonces con ella hemos estado pensando el proyecto de manera macro. Tati viene de la investigación, ese ha sido un poco su rol también dentro del proceso. Y yo quisiera saber a la Tati, ¿qué tú has llegado a pensar sobre este tema de los archivos? ¿Tú cómo has visto? Parte de la exposición también está pensado en cómo documentar, cómo registrar la pandemia, cómo hacemos o pensamos nuevas posibilidades de almacenar este momento histórico desde otras sensibilidades. ¿Cómo tú lo has leído este tema del archivo, Tati? Bueno, yo tenía una percepción de archivo muy, muy diferente, ¿no? Desde la restauración, que es documentar imagen y documentar cada proceso de acuerdo a lo que se iba haciendo. Entonces se hacían 3 tiempos de archivo: fotografía, la obra puesta y también la escrita. Pero las propuestas de archivo que fueron surgiendo de cada uno de los participantes fue muy interesante, porque unos hacían de fotografía, otros de audio, otros de imágenes, otros de sus experiencias, otros escribían, otros de los que les impactaba, como Adrián, por ejemplo, le impactaba el hecho de las noticias falsas o de cuestionar, porque otros han hecho archivos de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que nos provoca, qué es lo que cómo nos sentimos, cómo nos percibimos? Cómo está evolucionando la medicina, la ciencia, la información. Entonces, cada quien ha tomado su proceso de archivo y ha desarrollado su proceso de archivo y y esa documentación está ahí para que en un futuro alguien que quiera ser un antropólogo, sociólogo, de cualquier rama afín o curioso simplemente, puede ir y visitar esas propuestas de archivo que están de alguna forma bien estructuradas, porque está con una asesoría de Juan, con el hecho desde la investigación. Entonces tiene un orden de tiempo, de un lapso de tiempo que es del año pasado, que se puede leer el proceso y luego ya viendo y viniendo aquí a la sala, entender la conclusión de cada acción. Genial, eso es súper interesante lo que dice la Tati, porque todas estas obras, que es quizá algo interesante para la gente que pueda venir a ver, detrás se ha buscado tener un respaldo de investigación, ¿no? Se ha buscado buscar esas fuentes. Y bueno, también nos hemos dado muchísimas libertades y nos hemos permitido también jugar con un montón de conceptos, y entre estos también hemos jugado con el concepto del archivo digital, ¿no? Entonces, no sé tú, Adrián, ¿qué nos puedes comentar sobre tu acercamiento al archivo digital? Y no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, sobre el tema de archivo realmente ha sido fundamental en mi obra, porque nace más bien de una búsqueda archivística, las ideas de las cuales quisiera sacar. Sobre todo yo he usado el medio de los screenshots de las noticias o de los ventas, por ejemplo, del dióxido de cloro en Facebook, y cuáles son los medios, cuáles son las páginas censuradas y las páginas no censuradas, cómo es la forma en la cual Facebook determina que una noticia es falsa o que una noticia no es falsa. Entonces, esto es algo que en un inicio, cuando estaba más bien un poco perdido al buscar obra, como que había tantas cosas de las cuales decir, y el tema de la pandemia es algo tan amplio, como que siento que más bien esta búsqueda de buscar cuáles son las cosas que me llaman la atención
información y qué es lo que me gustaría registrar de este momento, es lo que me ha ayudado luego a decantar un poco en cuáles han sido las obras que quisiera mostrar, que no muestran todo, pero al menos es como un intento de mostrar la subjetividad de cómo pienso este momento de la pandemia. Súper, no sé, Adrián, si nos puedes, yo sé que tú has preparado una presentación, Sí, no sé si podemos aprovechar ahora que estamos hablando un poco de tu pieza, de tus obras, si nos puedes hacer la presentación. ya listo. Sí. Esta, lo mío, mi presentación se titula Los procesos y las posibilidades de Fuente Desconfiable y el seductor punto medio, que son los dos títulos de mi obra. En el boceto inicial o el ejercicio detonador se encuentra un link que las personas que quieran pueden visitarlo, adrianrodriguez.xyz/límites, donde este realmente ha sido el primer ejercicio en una de las sesiones que tuvimos sobre qué es lo que quisiéramos explorar en el momento de la pandemia. Y en este momento realmente yo sentía que había muchas emociones encontradas porque era un momento de crisis para Bolivia y el mundo. Y además Bolivia tenía como doble crisis porque estábamos atravesando la crisis política que todos conocemos y también la crisis de la pandemia. Entonces, con todas las ideas y toda esta sobresaturación de la información que yo recibía de los medios, realmente sentía como qué difícil sacar de esto, qué difícil hacer obra de este momento, como qué momentos pueden sacar extractivista o todos esos temas. Entonces, creo que este ejercicio que está realmente embogador, si ustedes ven, tal vez vean algunos errores, por ejemplo, en la página, demuestra como esa sensación de impotencia, de no poder decir algo, pero ahí es cuando fue el primer momento donde quise decir que lo que me gustaría explorar es el poder creador de las fake news, porque los fake news generalmente en todos los medios también son estigmatizados, es una palabra que tiene una carga negativa. Entonces yo dije, ¿qué problemas y qué posibilidades pueden traer esta? Entonces, ¿cómo podemos pensar las fake news como un medio creador? ¿O cómo podemos apropiarnos del poder creador de las fake news? Y en la siguiente muestra me encuentro caminando en la calle en medio de una de las sesiones, un puesto de películas que me llamó mucho la atención. Y una de las frases que también me gusta mucho es que para entender el mundo de hoy necesitamos del cine, literalmente, que es algo que dice Zizek. Y entre todas las carteleras de este puesto de venta callejero, llaman la atención varias películas, seguro pueden ver, de entre los cuales están los títulos como Pandemia Global, Exterminio, Exterminio 2, Cuarentena, Cuarentena 2, así, y para que muestren cuánta producción hay en esto. Y realmente me ha llamado mucho la atención esto de las películas, y porque se estaba buscando estas películas. Y yo lo que leí, que era una posibilidad, es que en un gesto que es parecido al disfrute que tenemos los seres humanos o los consumidores de media al ver la Crónica Roja, existe como este pequeño disfrute de que estamos mal, pero podríamos estar peor. Entonces es como libera algo que es tranquilizador en el cerebro, pero también no deja de ser algo que te alerta a todos los títulos de las Crónicas Rojas. Estas películas segregan adrenalina, es realmente algo muy impactante. Y lo que he pensado respecto de estas películas de terror es que tratan de una manera más cercana a la fantasía el momento en el que estamos viviendo. Y algo que he leído también es que esta posibilidad de tratar de manera más cercana a la fantasía o de buscar un sentido a algo, puede ser también relacionar el poder de viralización de las fake news. Entonces, de alguna manera, estas películas de terror de Cuarentena, Cuarentena 2, que retratan el momento que estábamos viviendo en ese momento de manera más cercana a la fantasía, podrían tener una cierta relación con este poder de viralización de las fake news. Y luego, siguiente. Y entonces esto me hace pensar en la posible influencia de una ficción, algo que ha resonado mucho en Bolivia y que ha salido en varios periódicos internacionales también, es el tema del dióxido de cloro. Y más allá de tomar una posición de si esto es un bulo, es un fake news, yo quisiera analizar cuáles como los discursos que he visto alrededor del dióxido de cloro. Entonces,
He visto en Marketplace que generalmente se ponía la foto de Andreas Kalker como el doctor, como un argumento de autoridad y también como algo accesible y con este cierto sabor que te dejan las teorías de conspiración de que tenemos algo que los grandes poderes no quieren que tú veas. Entonces tenemos esta posibilidad y eso interpela a dos deseos, porque se interpela al deseo de una solución, viene una enfermedad de la nada que realmente rompe nuestras coordenadas lógicas, que nos sorprende, y entonces queremos hacer frente a ella. Y también interpela otro deseo, que es un sistema de salud accesible y mucho más universal. Y eso me parece interesante porque es algo que todos queremos, porque este seguro de salud mundial y universal, accesible para todos, es un deseo que realmente puede interpelar a cada uno de nosotros en un tiempo de una pandemia que nos cuestiona qué estamos haciendo con la humanidad y respecto a la repartición, por ejemplo, de la inequidad de recursos y cómo accedemos a los medios. En el siguiente, entonces quise investigar un poco más de cómo se desarrollan esto del dióxido de cloro y en el screenshot pueden ver que en WhatsApp preguntaba a las personas como si pudieran darme más información sobre esto, qué videos tienen, qué información tienen. Y en WhatsApp sí pueden circular ciertos videos, pero vemos al costado que en Facebook dice que este video se ha eliminado. Muchos de los videos de estos son eliminados. Igual en el siguiente podemos ver que aquí está el chat de la información y nosotros la conversación te remite a WhatsApp porque se sabe que ciertos videos no pueden circular por ciertas plataformas, pero sí circulan por otras. En Facebook no puedes poner el video de ciertas noticias falsas o no falsas, se pone en cuestionamiento, pero en WhatsApp sí pueden circular con mucha mayor libertad y eso es algo que también hemos visto todos en los grupos de WhatsApp donde generalmente se llenan de este tipo de noticias. Y aquí también podemos ver cuál es el sistema que Facebook tiene para avisar cuando una noticia es falsa. Y me parece muy interesante porque dice información, falsa. Y es muy interesante porque lo hace ver realmente fácil. Entonces me gustan mucho estas imágenes de censura porque pueden resultar bastante tranquilizadoras, pensar como que algo puede ser totalmente falso. Entonces, sobre esta búsqueda de archivo y como muy bien ha explicado Tati, de que ha sido realmente la búsqueda que teníamos en la exposición de mutaciones y afecciones, quise explorar qué es lo que se considera verdad y mentira en redes sociales y en los medios periodísticos y qué es lo que separa de los medios periodísticos de las redes sociales, porque también en el tiempo de pandemia vi que estos se habían entremezclado, las fronteras entre estos estaban tan cercanas que muchas veces no podías discernir muy bien qué separaba los medios periodísticos y las redes sociales. Y es aquí cuando nace el siguiente, que es mi obra también del seductor punto medio, donde cuestiona un concepto de la verdad. Hay un concepto de la verdad que se llama lo de verdad por consenso, que suena muy interesante a primera vista, porque dice lo que es universal entre los hombres y las mujeres, entre la humanidad, lleva su parte de verdad. Y entonces, en un mundo cada vez más aislado, pensar una universalidad de la verdad o que todos podamos llegar a un consenso puede resultar muy atrayente. Pero también esta idea atrayente de entre la verdad por consenso, de que todos los seres humanos nos ponemos de acuerdo para una verdad, entonces aunque tengamos diferentes visiones de esa verdad, por lo menos coincidimos una base común para avanzar en algo, puede enfrentarse también a esta idea de la falacia del punto medio, que es un discurso que he visto también bastante en las redes sociales, que es esta idea en que entre dos puntos opuestos, entre dos opiniones muy polarizadas, el medio entre esos puntos podría ser también la verdad. Y esto es algo que quisiera explorar en los puntos porque no siempre se da.
no siempre se da cuando uno de los puntos que está aquí en la sala, que pueden ver si vienen a visitarlo, es por ejemplo el punto medio entre los terraplanistas y la comunidad científica. Entonces, antes de decir inmediatamente, como decir, es imposible este punto medio, como son dos cosas contrarias, lo que me gustaría pensar en la obra es qué posibilidades, qué quiebres y qué pensamientos puede traer a las personas imaginar un punto medio entre dos puntos realmente polarizados, o no sé si polarizados es la palabra, como opiniones realmente aisladas que parecieran no tener puntos en común, como buscar este punto medio y de encuentro entre estas y qué nos podría enseñar esto. O también, y eso me parece interesante, explorar realmente las divisiones, o sea, en qué momento estas opiniones se separan completamente. Y es por eso que en la página, también en el link que pueden ver abajo, hay un recorrido entre los varios puntos medios realmente difíciles de lograr, como algo que siento que nos interpela a todos, es esta idea entre la diferencia entre particularismo y globalización, como qué cosas debemos pensar localmente y qué cosas debemos pensar como humanidad, como global, y qué beneficios y qué desventajas nos puede traer esto. Entonces, realmente la obra está más viva cuando las personas interactúan con esta y piensan ya sea por un lado o por el otro, o qué les hace pensar esta dicotomía entre pues, cosas que son imposibles de juntar en una primera lectura. Entonces, en resumen sobre el seductor punto medio, es cómo este problema de la verdad por consenso se enfrenta a la falacia del punto medio y qué posibilidades nos puede traer esto. Relacionado mucho con esta idea de los puntos medios y las verdades construidas de manera cada vez más aislada, me ha dado mucha idea ciertos comentarios que he recibido, que es uno de los comentarios que han puesto, por ejemplo, es la verdad para quién. O en la verdad también puede estar en los extremos. Entonces, también me conflictúa esta respuesta porque dice, la verdad puede estar en los extremos, pero entonces agarramos uno de los extremos y ¿qué hacemos con la otra parte de que no piensa como tal y que realmente nos hace pensar hacia qué lugar estamos avanzando con nuestra manera de consumir los medios y con nuestra manera de interactuar con las redes sociales? Algo que me ha parecido también muy interesante en los comentarios que recibí en las obras es estas afecciones de las obras, porque hay personas que han aprovechado el espacio también para comentar de la obra de Laura, de Quitapenas, por ejemplo, de cómo ha sido su experiencia durante el discurso no durante el discurso, durante la interacción que tuvieron, porque no lo esperaban para nada, y en esta interacción también surgieron nuevas ideas, y esto es algo que también siento que se relaciona con mi obra. Y esta obra que se llama El seductor punto medio está muy relacionada con la siguiente, que es Fuente desconfiable, que es una intervención a los periódicos. Y en este caso de Fuente desconfiable, yo quisiera realmente hacer referencia a una influencia artística que marcó mucho la obra. La idea estaba, pero descubrir esta obra en internet también realmente me motivó mucho a seguir pensando cuál es el lenguaje periodístico. Esta obra que a mí me gusta mucho es de Sandra Gamarra y se llama Autocensura con paño de pudor. Si es que en el slide pueden ver, hay varios pañuelos que cubren el periódico y cubre varias fotografías de la prensa que son cubiertas con este acrílico con tela. Y este ejercicio es un ejercicio de autocensura, entonces ella recibe este periódico y hay ciertas imágenes que le parecen al artista que violentan los cuerpos o violentan la privacidad de la gente. Entonces, en sus propias palabras, dice, la autocensura del artista es más bien una renuncia a la libertad personal de ver indiscriminadamente. Entonces, me parece muy buena crítica a la manera de cómo los medios tratan, por ejemplo, ciertas tragedias
O el exagerado, una de las principales críticas que yo tengo también es la exagerada valorización de la verdad médica por encima de las subjetividades personales a la hora de tratar la pandemia. Es como si las estadísticas, esto también exploran varias obras de la muestra, que es como si las estadísticas borraran muchas veces estas subjetividades y estos sentires y estos afectos que como seres humanos podemos sentir entre nosotros y para lograr una empatía. Y muchas veces estas imágenes crudas y estadísticas cuadriculadas, por ejemplo, nos dificultan llegar a sentir o a sentir empatía o a visibilizar realmente los daños y los efectos que puede tener una pandemia. Y ya en la obra, como tal fuente desconfiable, entonces intervengo los propios periódicos, la página web, en un procedimiento bastante sencillo. Justo está aquí detrás, pero lo que se realiza es poner botón derecho, inspeccionar elemento. Es algo que cada persona puede hacerlo en su casa. Inspeccionar elemento y luego en el costado, cuando aparece el código, se puede modificar el título el titular de la prensa, eso a conveniencia. Entonces, realmente este gesto me pareció muy interesante para poder poner al menos un respiro de cuáles son las noticias que yo quisiera que esté o qué cuestionamientos al periódico quisiera que se realicen también. Uno de los que muestro en el slide es, por ejemplo, como si el periódico La Razón dijera, ya no creemos en el presente, en el tiempo lineal, ahora solo existe el presente eterno. Que aquí busco cuestionar también cómo el propio formato de los periódicos ya te está contando una manera de ver la historia, y es esta manera de ver la historia lineal. Y cuando es posible, sería muy interesante pensar un periódico que en vez de contar la historia lineal, se preocupe de la historia del presente eterno, o de, por ejemplo, la historia en espiral, esto de qué momento hemos pasado por un eterno retorno, por ejemplo, sería algo que me gustaría ver en el periódico. Y realmente lo que a mí más me hubiera gustado también, pero no tengo todavía los conocimientos informáticos para realizar esto, es hackear la propia página, digamos, de Página 7 de La Razón, para poner estas subjetividades muy personales que tal vez van en contra del lenguaje periodístico tradicional. Pero ya que no puedo hacer tal vez el hackeo a estas páginas, al menos cada una de las personas podemos intervenir, el cliente, la página que recibimos. Y entonces esta es lo que propongo con la obra Fuente Desconfiable. Y si tuvieran preguntas o algo que no sé si quisieran tú, Tati, comentar. tienes alguna pregunta sobre esta obra. Igual invitamos a la gente que nos está viendo que puedan escribir preguntas en el Facebook para darle a Adrián. No sé, ¿tú qué le preguntarías, Tati? Yo les preguntaría a los dos más que solo a Adrián. O sea, ¿tú te animarías a hackear algún medio de comunicación? Y para Adrián, sí, sería interesante, ¿no? O sea, Sí. más que hackear, ¿por qué no o sea, ¿cómo lo continuarías? ¿Cómo continuarías esta pieza, ya? Sí. Para llegar a que tal vez ser esa intención que tú quieres de lo que quisieras leer o ver en un medio de comunicación. Yo primero, pues a Sí. mí sí me parece súper divertido todo este mundo de los hackers. Y de hecho me parece más divertido este hackeo que no es solo por el placer, digamos, de hackear, sino que es un hackeo que al final parece que tiene como un propósito, un sentido, o hay pues estos grandes hackers que por ejemplo han transparentado movimientos de cuentas o han transparentado importantes, digamos, actos de corrupción. Entonces, para mí todo este lado también del hack activismo me parece como súper interesante, y algo que me gusta muchísimo de la obra del Adrián es que entra al mundo del hackeo, pero a la vez empieza a discutir temas como qué es falso, qué es verdadero, por qué creemos en ciertas verdades, qué nos está diciendo la prensa, que también nos está de alguna manera confundiendo. Y creo que todo eso, o cómo por ejemplo el individuo se pierde también en estos discursos como más
macros, ¿no? ¿Dónde está el individuo? ¿Dónde está la sensibilidad, la subjetividad de las personas? Y creo, a mí me encantaría hacer algo así. Desde lo loable. Sí, me encantaría. Eso me gusta mucho tu pregunta porque también me ayuda a pensar cómo continuar la obra. Realmente me gustaría, por ejemplo, ver cómo otras personas intervienen en los periódicos y, y qué posibilidades podría traer eso. Y también, por ejemplo, algo que a mí me hubiera gustado continuar también es enfocarme en historias o cosas que podrían no ser noticia. Podrían no ser noticia porque no resulta, no jala más rating, por ejemplo, porque son cosas de la cotidianidad, así. Entonces, algo que me gustaría seguir explorando en esta obra es hacer noticias justamente de cosas realmente cotidianas que podrían no ser consideradas noticia. Y también algo que siento que muchas personas me han hablado es sobre el tema de la salud mental también que puede generar al estar con este bombardeo de información sobre el COVID y sobre esto. Es que muchas personas me dijeron que ya les ponía mal ver las noticias, entonces que se pusieron una pausa incluso. Entonces quisiera seguir explorando en cómo han sentido, cuándo han sentido de que era necesario poner una pausa a esta información o a recibir información respecto a la enfermedad y qué posibilidades podría traer para también pensar un mejor periodismo tal vez para Bolivia. ¿Verdad? Sí, eso es súper, súper interesante. No sé tú, Tati, ¿cuál es tu acercamiento hacia, por ejemplo, el mundo de uno del archivo y por otro lado de hackear estos archivos? No sé tú cómo lo ves. Para mí tengo mucho desconocimiento en el mundo digital, pero sí me parece muy interesante el hecho de, desde lo loable, como Juan, poder hacer cosas interesantes, ¿no? Y también de alguna forma, yo me estaba haciendo, después de que se han terminado las obras, y ya cuando estábamos haciendo el montaje, algo que me he ido preguntando ha sido, como ya somos nativos, por así decirlo, nativos digitales, entonces también tenemos que conocer, o sea, cuál es yo creo que también podría llegar a ser parte de tu otra obra, el hecho del punto medio, cuál es el punto medio entre lo saludable digital y lo no saludable digital, ¿no? O sea, ¿dónde me vería, cuánto tiempo estoy viendo, cuánto tiempo estoy revisando, cuánto tiempo estoy conectada? Ahora, lo de las noticias, por ejemplo, es tan más controversial, más el hecho de que me visualice, porque las noticias ahora parece que fuese solo visualízame, y no tiene este trasfondo, ¿no? Raras veces lees o escuchas ahora noticias que tengan continuidad, que te alimenten, o cosas positivas, pero no desde la victimización, sino desde realmente el realzar el hecho de que la humanidad todavía tiene ciertos puntos buenos o hay cosas que se te resalten, pero no desde lo víctima. Yo creo que si tuviese la posibilidad, yo hackearía para poder hacer esas cosas, ¿no? Escribir o publicar cosas que no se están publicando, de investigaciones, acciones, archivos que sí valen la pena, o conocer, por ejemplo, la historia real de nuestro país, de cómo llegamos a este punto en el que llegamos, pero no desde la perspectiva de los periodistas, que también está muy sesgada, aunque crean que no. Tati, una pregunta más. Parte de esta exposición ha sido trabajada, digamos, en cuarentena, en pandemia. ¿Qué ha significado para ti trabajar en ese momento? ¿Y qué significa para ti qué ha significado la cuarentena? ¿Qué significa en este momento la pandemia? Bueno, voy a empezar por algo que es gracioso tal vez, o común para ustedes, dormir. Para mí la pandemia ha sido un tiempo de dormir mucho, pero no en muchos sentidos, porque nos hemos aletargado. Tú hacías, yo hacía, y yo creo que muchos también, hacías muchas actividades en el día y lo lograbas organizar, pero parece que el hecho de estar en casa te aletarga a tal nivel que lo que tú producías para ti, tu disfrute, tu conocimiento, tus actividades, tus responsabilidades, lo hacías en tiempo récord. Pero ahora en este punto, incluso transmitiendo,
algo que decían anoche también en la transmisión de ayer, había cosas que no se podían lograr a través de la virtualidad y lo hemos logrado a través de hacer todo el proceso a través de la virtualidad. Pero haciendo una comparación con algunas sesiones presenciales, hablábamos casi la misma cantidad de cosas, pero en menos tiempo. Y hablábamos más, usábamos más tiempo a través de lo virtual, o sea, perdíamos como segundos, minutos en esperar que el otro responda, en esperar que el otro conteste. Esas reacciones, yo siento que como adormilaban las acciones de todos. Y yo en este punto de la pandemia igual siento que es así, ¿no? Que el mundo sigue como adormilado, aletargado, como si todos nos hubieran puesto un somnífero de ir más lento. Y percibir eso es autoanalizarnos, y durante el proceso de asimilar que estábamos en un suceso mundial que desconocía esta generación, y asimilarlo, ese asimilar nos ha letargado a tal punto que recién los que se están dando cuenta van retomando velocidad o van haciendo que esta interacción entre lo virtual, lo no virtual, lo presencial, como es la obra de Ivy, por ejemplo, esta de tu cuerpo virtual, no virtual, ya le van agarrándole el ritmo y van sacando lo mejor de esto. Pero cuando no te das cuenta y sigues todavía en ese proceso, quiere decir que no estás avanzando. Y yo sentía que todo el proceso de la pandemia no avanzaba. Entonces sentía que hacía menos cosas y, por ejemplo, no leía a tanta velocidad en digital como leo en físico. Y eso me ha afectado mucho y mucho de eso también, o sea, de alguna forma lo cobra en tiempo, ¿no? En este punto me dice la realidad, podías haber leído más libros, habías analizado mucho mejor, pero no lo has hecho y es porque no te has dado cuenta. Eso. Genial. ¿Cuál crees que es la importancia, Adrián, del arte en estos tiempos? ¿Cuál es la importancia de seguir creando desde Bolivia? Realmente es una pregunta bien amplia y que realmente te hace pensar también en algo que hablábamos en el conversatorio de ayer, y es que no es que sea totalmente imprescindible, no está dentro de las necesidades, digamos, en la primera base de las necesidades, el arte como tal, para sobrevivir y para seguir continuando, pero sí yo creo que necesitamos justamente para reflexionar y para interpelar ciertas cosas, para no asumir directamente, por ejemplo, todo lo que los medios dicen, todo lo que el medio está pensando, creo que es una manera de expandir nuestros horizontes de posibilidades también. Es como muchas veces nos encerramos en ciertos medios, en ciertas cosas, y hay un concepto que me gusta mucho, que es esto de expandir nuestro horizonte de visión también hacia cosas que tal vez no pensaríamos en la cotidianidad. En la cotidianidad yo pensaba, digamos, de manera bastante negativa de las fake news y cómo estaban influenciando en la sociedad. Pero algo que me gustaría explorar es qué potencial creador tienen estas noticias falsas. Entonces, de romper ciertas estructuras, creo que el arte es el espacio donde está mucho más apertura para romper las estructuras que muchas veces nos oprimen, las estructuras de género, estructuras sociales, y que nos ciegan las posibilidades y las posibilidades de pensar. Entonces el arte, además de cumplir muchas otras funciones y resultar también de alguna manera parte vital de nosotros, realmente nos ayuda a romper las estructuras que nos pueden encerrar más. Genial. ¿Y tú, Tati, cuál crees que es el poder, el interés de la antropología? ¿Cuál es la necesidad de seguir haciendo antropología en estos tiempos? Sí, en el tiempo que he estado tomando las materias de antropología, muchos decían que la antropología ya ha entrado en una decadencia, ¿no? Pero en este punto yo creo que la antropología es tan vital
porque es tan transversal, ¿no? Como dentro del arte, la política, la economía. Entendernos es de alguna forma antropología, porque si yo no logro hacer mi autoanálisis, observar a mis compañeros, a Juan, a Adrián, a todos los que participaron, cómo cada uno ha elaborado cada pieza, desde la observación como estoy aprendiendo, y cómo describir sus procesos para poder luego después eso plantearlo en una formulación de conceptos, de probabilidades de solución, de formas de diálogo, que es lo que, por ejemplo, lo que rebate harto la obra de Adrián, el hecho de el punto medio. ¿Cuál es el punto medio entre lo exacto, lo ya calculado, y lo que no se está, lo que está ahí divagando, que son como razonamientos implícitos, ¿no? Pero esos razonamientos implícitos no están solucionados, por eso es que no hay una armonía entre ambos y no logramos, por ejemplo, edificar calles, puentes, casas, nuestras vidas, nuestro consumo de forma amigable con el medio ambiente, con nuestros pares, con nuestros prejuicios. Todos estos planos, de alguna forma lo toca la antropología y no lo toca simplemente desde del argumento o desde desfogarte y hacer terapia, ¿no? Sino el hecho de que se toma desde un punto muy estudiado, muy académico, y esa academia resurgiéndola y haciendo nueva propuesta, haciendo nueva investigación, pero de temas elementales que realmente ayuden a la construcción del ser humano, en ser un ser humano más amigable con todo su entorno, en todos los aspectos, puede ser una solución para el planeta, para nuestra realidad, para esta realidad. Entonces, la antropología, si nos damos cuenta, los que estamos en esta área, podemos ser una pieza fundamental para todo. Genial. Bueno, gracias, muchas gracias pues para la gente que nos está haciendo en las redes. Este ha sido un espacio para conocer un poco más de cómo piensan, cómo imaginan sus mundos, tanto Adrián como Tatiana. Les agradecemos muchísimo por estar presentes. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más o quieren invitar quizá a las personas a la muestra. Sí, algo que quisiera decir es que realmente en las obras, en la muestra hay obras muy interesantes. Una que a mí personalmente me gusta mucho es de Nicolás Escalier, Recuerdo lo que olvido, donde se trata de un diario donde se van escribiendo todos los días de la pandemia, y luego hay una gota que va destruyendo mientras se construye este diario, que cada vez el diario. Entonces creo que es una de las obras que también nos ha ayudado a pensar esto de archivo y memoria, porque es esta memoria que se construye y se destruye al mismo tiempo. Y así como esta, hay muchas obras que exploran cada uno conceptos muy interesantes que dan para pensar muchas más cosas de cada uno de mis compañeros y compañeras. Entonces realmente les invito a pasar la muestra, y las personas, si nos ven internacionalmente, después va a haber, espero, algún medio para mostrar la muestra de manera online. Gracias, Adrián. No sé si tú, Tati, quieres invitar a la gente. Sí. Más bien lanzarles preguntas a las personas que vengan a visitar y se puedan sorprender, encontrar y preguntarse también cómo llega cada uno a un proceso, ¿no? Por ejemplo, como Adrián tenemos acá, ha hecho, ¿cómo tú podrías encontrar una especialidad de archivo en su muestra, en contactarlo, o en, por ejemplo, como en la obra de Nicolás, igual, hacer propuestas imposibles, descubrir las propuestas imposibles que plantea, por ejemplo, en la obra de Ivy, la vulnerabilidad del cuerpo digital, el archivo y la pieza misma de Tizi, que es el hecho de cómo uno va registrando sus emociones.
que es algo o sea, es muy fácil decir cómo te sientes, tal vez, pero registrar, autoidentificarse, ese autoidentificarse está tan bien elaborado, estructurado, que puedes descubrirlo y tal vez incluso tú experimentar y compartirlo con los propios artistas posteriormente en las plataformas que se vayan a abrir para poder hacer estas dinámicas o contactarlos directamente, porque cada uno ha hecho muestras que hacen que las personas puedan también provocarse a atreverse a hacer algo parecido o animarse a experimentar desde uno mismo, sea o no sea artista, sean o no curioso de este ámbito, pero es algo que, y también te acerca al hecho de que a lo que tú has pasado dentro de la pandemia, y se puede sacar cosas muy productivas desde lo que has pasado, y también tú podrías llegar a autoanalizar esa parte, registrarlo, conversarlo, compartirlo, y eso nos muestra y nos sugestiona que hagamos toda la muestra. Súper, gracias Tati, gracias Adrián. Pues de mi parte, igual invitarlos a que vengan, a que visiten la muestra, a que nos sigan con las actividades paralelas, pues felicitar a Tati y a Adrián por haber aportado en esta exposición de esta manera, y creo que pues hay que estar contentos de un proceso tan largo de tratar de hacer y de pensar y de aportar, pues por último ya está ahorita en exhibición y la gente puede venir a visitar, ¿no? A mí me ha encantado su participación, muchas gracias por su compromiso también, y bueno, invitamos a la gente a visitar. Agradezco también al Centro Cultural de España por abrirnos las puertas, al Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la UMSA, que siempre nos ha colaborado durante este proceso, y bueno, a toda la gente que está involucrada, a Juan Sánchez, al director, a Marta Rebollo, a Denise, a Martín, a Gabriela, a toda la gente que está detrás de esto para que salga bien. Muchas gracias, y el día de mañana en la sala, Laura Barriga estará en la tarde activando su obra por si quieren venir. Gracias.